¿Y si te dijera que la serpiente en el Génesis no es realmente una serpiente, y que todo lo que creías saber sobre la historia de Adán y Eva necesita ser reevaluado profundamente? Prepárate, porque la verdad es aún más fascinante de lo que imaginas. La narrativa de Adán y Eva en el Jardín del Edén es una de las historias más conocidas de la Biblia. En el centro de esta narrativa está la astuta serpiente que tienta a Eva a comer el fruto prohibido, lo cual lleva a la caída de la humanidad. Tradicionalmente se ha visto a esta serpiente como una criatura literal, símbolo de engaño y tentación. Sin embargo, ¿y si hemos estado interpretando mal a este personaje todo este tiempo? En este video, profundizaremos en el texto hebreo original del libro del Génesis y descubriremos una verdad oculta que desafía nuestra comprensión convencional. Además, exploraremos otras interpretaciones desde diferentes creencias y puntos de vista antiguos sobre esta criatura en el primer libro de la Biblia. Al final, verás la historia desde una nueva perspectiva, con ideas que tienen profundas implicaciones para nuestra interpretación de este antiguo texto. La serpiente en el Génesis podría no haber sido simplemente una serpiente. El libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, es fundamental tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Tradicionalmente atribuido a Moisés, contiene historias que han moldeado el pensamiento religioso durante milenios. La historia de Adán y Eva en el Jardín del Edén es especialmente significativa, ya que aborda temas sobre la tentación, la inocencia y la naturaleza humana. Comprender la verdadera identidad de los personajes en esta historia es crucial para una interpretación más profunda de su mensaje. Para comprender la verdadera esencia de la serpiente, necesitamos regresar al texto hebreo original de Génesis. En Génesis 3:1, la serpiente se presenta con la palabra hebrea Nahash. Esta palabra suele traducirse como serpiente en muchas versiones de la Biblia, pero el hebreo es un idioma complejo, y Nahash posee varios significados más allá de una simple traducción literal. De hecho, Nahash puede referirse tanto a una serpiente como a un encantador o alguien con conocimientos esotéricos. Este doble significado abre la puerta a una interpretación distinta de la identidad de la serpiente. Más que una simple criatura, Nahash podría señalar un ser con conocimiento o poderes sobrenaturales. Los estudiosos han debatido la verdadera naturaleza de la serpiente durante siglos. Algunos argumentan que Nahash debería entenderse de manera metafórica, representando una fuerza de caos o incluso un ser divino rebelde. Otros sugieren que la serpiente no era literalmente una serpiente, sino una figura simbólica, posiblemente un ángel caído o una manifestación de Satanás. Una interpretación notable propone que la serpiente representa a un rebelde divino, similar a Prometeo en la mitología griega, quien desafía el orden establecido y trae conocimiento a la humanidad. Esta perspectiva presenta a la serpiente no solo como una tentadora, sino también como una figura compleja que cumple un papel dual de tentadora e iluminadora. Exploremos algunas identidades alternativas de la serpiente basadas en esta comprensión más amplia de Nahash. Algunos estudiosos han sugerido que la serpiente era un ser divino, posiblemente un dios menor o un semidios. Esta interpretación se alinea con la mitología del antiguo Cercano Oriente, donde las serpientes se asociaban frecuentemente con la sabiduría y la inmortalidad en diversas culturas. Las serpientes son vistas en varias culturas antiguas como criaturas poderosas, sabias e incluso benévolas. Por ejemplo, en la mitología mesopotámica, el dios Ninasu, asociado con la vegetación y el inframundo, a menudo se representaba como una serpiente o con características serpentinas. De manera similar, en la mitología egipcia, la cobra simbolizaba a la diosa Wadjet, que representaba protección y autoridad real. Estos contextos culturales sugieren que las serpientes no eran meros símbolos de engaño, sino que también eran veneradas por su sabiduría y poder. Al considerar a la serpiente en el Génesis como un ser divino,
podemos verla como una figura que posee un conocimiento profundo y una relación especial con lo divino. Esta interpretación sugiere que la tentación de Eva por parte de la serpiente no fue simplemente un acto de engaño, sino una interacción compleja que involucra conocimiento divino y el libre albedrío humano. En muchas culturas antiguas, la serpiente simbolizaba tanto el caos como el desorden. En el Génesis, la serpiente puede representar las fuerzas disruptivas que desafían el orden divino y ponen a prueba la obediencia humana. Esta visión se refuerza en el papel de la serpiente al guiar a Adán y Eva a desobedecer a Dios, introduciendo caos en lo que antes era una existencia armoniosa en el jardín del Edén. Los mitos antiguos frecuentemente representan a las serpientes como encarnaciones del caos primordial. Por ejemplo, en la mitología babilónica, el monstruo del caos Tiamat, descrito a menudo como una serpiente o un dragón, simboliza las fuerzas caóticas que el dios Marduk debe vencer para crear el mundo. De forma similar, en la mitología nórdica, la serpiente Midgard, también conocida como Jormungandr, es una serpiente marina gigante que amenaza el orden mundial. Aplicando esta estructura simbólica a la narrativa del Génesis, la serpiente puede verse como un agente del caos que pone a prueba los límites de la obediencia humana y del orden divino. Esta interpretación subraya la lucha entre el orden y el desorden, un tema recurrente en muchos mitos de la creación. Las acciones de la serpiente en el Génesis pueden entenderse como parte de un conflicto cósmico mayor, destacando la tensión inherente entre la estabilidad y el caos en la experiencia humana. Otra interpretación es que la serpiente es una figura metafórica que encarna el conflicto interno entre la obediencia a Dios y la búsqueda de conocimiento prohibido. Esta perspectiva enfatiza las dimensiones morales y filosóficas de la historia, sugiriendo que la serpiente representa la inclinación humana a buscar el conocimiento y desafiar los límites divinos. Desde esta perspectiva, la serpiente simboliza la curiosidad humana y el deseo de autodeterminación. El acto de comer el fruto prohibido no es simplemente un acto de desobediencia, sino una declaración profunda sobre la naturaleza humana y su búsqueda de entendimiento. La serpiente, por lo tanto, se convierte en una representación de la lucha interna que enfrentamos al elegir entre adherirnos a las reglas establecidas o explorar lo desconocido. Esta interpretación metafórica se alinea con varias tradiciones filosóficas y literarias que exploran el tema del conocimiento prohibido. Por ejemplo, en El paraíso perdido de John Milton, Satanás, en forma de serpiente, tienta a Eva apelando a su deseo de sabiduría y autonomía. De manera similar, la historia de Prometeo en la mitología griega, quien desafía a los dioses para traer el fuego y el conocimiento a la humanidad, hace eco de temas de desafío e iluminación. Entender a la serpiente como algo más que una criatura literal transforma nuestra interpretación de la historia del Génesis. Ya sea vista como un rebelde divino o un símbolo del caos, la serpiente representa una lucha profunda y continua dentro de la experiencia humana. La narrativa adquiere así un significado más rico y complejo, convirtiéndose en una historia de interacción divina y humana, una búsqueda de conocimiento y una confrontación entre el orden y el caos. Con esta nueva perspectiva, revisitemos la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. En lugar de ver a la serpiente simplemente como una embaucadora, podemos considerarla un catalizador en el viaje de la humanidad hacia el conocimiento y la autoconciencia. El acto de comer el fruto prohibido representa un momento crucial en la historia humana, una transición de la inocencia a la comprensión, de la obediencia ciega a la elección consciente. Esta reinterpretación plantea profundas implicaciones teológicas que desafían la visión tradicional de la serpiente como puramente malvada y nos invitan a considerar la posibilidad de un carácter más matizado. También plantea preguntas sobre la naturaleza de la tentación y el papel de los seres divinos en los asuntos humanos. ¿Fue la tentación de la serpiente una parte necesaria del plan de Dios para el desarrollo humano? ¿Era la búsqueda de conocimiento
un paso inevitable y esencial en nuestra evolución? Para los lectores y creyentes modernos, esta nueva comprensión de la serpiente puede enriquecer su fe y profundizar su aprecio por los textos bíblicos, animándonos a acercarnos a la Biblia con una mente abierta, reconociendo la complejidad y profundidad de sus historias. Este análisis subraya la importancia de estudiar los idiomas originales y los contextos culturales para comprender plenamente los significados profundos en estos textos antiguos. En Génesis 3:1 se introduce la serpiente. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. La serpiente se dirige a la mujer y pregunta: ¿realmente dijo Dios, no debes comer de ningún árbol en el jardín? En este versículo, el término hebreo aram para astuto implica inteligencia y sagacidad. Si consideramos a Nahash como un ser divino o semidivino, esta inteligencia podría indicar una comprensión más profunda de los asuntos divinos, posicionando a la serpiente como una figura conocedora en lugar de un simple engañador. En Génesis 3:4-5 ocurre la tentación de la serpiente. Pero la serpiente le dijo a la mujer: seguramente no morirás, porque Dios sabe que cuando comas de ella, tus ojos se abrirán y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí la promesa de iluminación de la serpiente se alinea con el concepto de un rebelde divino que trae conocimiento a la humanidad. Este pasaje puede entenderse como la serpiente alentando la búsqueda de la sabiduría y la autoconciencia, desafiando el orden divino en favor del crecimiento humano. En la mitología griega, Prometeo, un titán, desafió a Zeus al robar el fuego para dárselo a la humanidad. Este acto de rebeldía trajo conocimiento y progreso a los seres humanos, aunque trajo graves consecuencias para Prometeo. Los paralelos entre Prometeo y la serpiente en Génesis resaltan un tema recurrente en diversas mitologías: la tensión entre la autoridad divina y la búsqueda humana de iluminación. De manera similar, se puede ver a la serpiente en Génesis como una figura que facilita el progreso humano a través de la adquisición de conocimiento prohibido. Esta reinterpretación de la serpiente invita a los creyentes a explorar críticamente los textos bíblicos. Comprender los contextos históricos, lingüísticos y culturales de estos escritos antiguos puede revelar conocimientos más profundos y significados más matizados. Este enfoque promueve una experiencia de fe más informada y enriquecida. Reconocer la naturaleza multifacética de los personajes y las historias bíblicas permite un compromiso más profundo y significativo con el texto. El papel de la serpiente como tentadora e iluminadora añade profundidad a la historia de Adán y Eva, llevando a los lectores a reflexionar sobre las complejidades de la naturaleza humana y la búsqueda del conocimiento. La historia de la serpiente en Génesis es solo un ejemplo de cómo una exploración profunda puede revelar ideas significativas y transformar nuestras perspectivas. A lo largo de este análisis, descubrimos capas de significado ocultas en la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. La serpiente, vista a menudo como un mero engañador, surge bajo una nueva luz como una figura compleja, posiblemente un ser divino, un símbolo del caos o una metáfora de la búsqueda humana de conocimiento. Esta nueva perspectiva nos invita a reconsiderar nuestra comprensión tradicional y a reconocer la riqueza y profundidad de los textos bíblicos. Esta reflexión nos recuerda la importancia de acercarnos a las Escrituras con una mente abierta y un corazón dispuesto a explorar. El estudio cuidadoso de los idiomas originales y los contextos culturales puede revelar verdades que enriquecen nuestra fe y profundizan nuestra comprensión. Ver a la serpiente como un catalizador para la búsqueda humana de sabiduría y autoconciencia nos enseña sobre los desafíos y las recompensas de buscar conocimiento. Al reflexionar sobre todo lo discutido, estamos llamados a ver la historia de Adán y Eva no solo como una narrativa de desobediencia y caída, sino como una de crecimiento y evolución. La búsqueda del conocimiento, aunque llena de desafíos, es una parte esencial del viaje humano. La serpiente nos recuerda que la curiosidad y el deseo de comprender son aspectos fundamentales de nuestra naturaleza. Este entendimiento
nos inspira a buscar conocimiento con humildad y reverencia, reconociendo la complejidad de nuestra existencia y la profundidad de las historias transmitidas a lo largo del tiempo. Que podamos encontrar en nuestros propios viajes un equilibrio entre obediencia y descubrimiento, que mantenga el orden y el caos en armonía en nuestra búsqueda de sabiduría y verdad. Si hoy deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo después de haberte desviado del camino, o si deseas iniciar un nuevo recorrido hacia la salvación eterna, comenta abajo: Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Dios te bendiga y hasta pronto.